Pues vámonos riendo, ahora sí vamos a pasar a otra nota, Vittorio, a lo acontecido hace unos momentos aquí en México, que las cosas se están poniendo un poco rudas, Vittorio. Ahí vemos afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo los activistas pro Andrés Manuel López Obrador siguen protestando por la forma atroz en la cual se llevaron hoy esta situación de la llamada reforma electoral en el Plan B, Vittorio, donde en la forma lo echaron por abajo. Ahorita vamos a explicar eso, pero no en el fondo, porque todavía no explican qué es lo que les duele de lo que dice ahí la reforma, sino se fueron a un aspecto de forma en la cual fue avalada ya en el Poder Legislativo. Esa forma es la que agarraron de pretexto para aniquilar la primera parte del Plan B, que se ve que el segundo van a hacer lo mismo, Vittorio. Efectivamente, Carlos, mira, no están viendo realmente una defensa de la Constitución, no están revisando el contenido real de lo que es la reforma que implica el Plan B de Andrés Manuel López Obrador, no les importa realmente lo que diga o lo que contenga. Ellos, así como la oligarquía peruana y los diputados peruanos, ellos tomaron un pretexto que no se le dio oportunidad a la oposición de revisar bien en qué consistía el Plan B votado por Morena dentro de la Cámara de Diputados, y de ahí se agarraron para que de manera, ahora sí que de manera absurda, pero bajo nado sincronizado, todos hablaran de la afectación del artículo 71 y 72 de la Constitución, que establece que todas las partes deben, es decir, todos los partidos políticos deben conocer el sentido y el contenido de lo que se está votando. Y aquí, bueno, haciéndole caso a algunas denuncias que hicieron los partidos políticos, pues de ahí se agarraron para no dar validez a la primera parte del Plan B. Si quieres vamos a escuchar a Arturo Saldívar, Víctor, porque sí. Arturo Saldívar describe el por qué él tampoco avala, Víctor, me extrañó de Arturo Saldívar, pero él tampoco avala este plan B del presidente de la República, y es el que ejemplifica la forma en que se llevó. Vamos a darle play para escucharlo un poco. Todo el proceso legislativo, y si en este proceso legislativo se respetó la publicidad, se respetaron las reglas de votación, pero además todos los diputados, senadores, senadoras, diputadas tuvieron posibilidad de discutir abiertamente y de conocer con antelación la iniciativa o el dictamen de que se trate, me parece que no es adecuado ni es acorde a la Constitución invalidar este proceso. ¿Por qué? Porque se respetó la deliberación democrática, que al final es lo que interesa, que todas las opciones políticas en el Congreso tengan oportunidad de conocer lo que van a votar, de analizarlo con el suficiente tiempo y de discutirlo y votarlo. Sin embargo, existen casos en que las violaciones al proceso legislativo son de tal entidad o que los procedimientos en conjunto son tan desaseados que necesariamente conducen a su invalidez por impactar la decisión finalmente tomada, ya que se altera el principio democrático. Así he votado en varios precedentes, el más reciente en la acción de inconstitucionalidad 150 de 2017, que fallamos en agosto del año pasado. De tal suerte que desde mi punto de vista, lo que tenemos que analizar claramente es: ¿se respetó el derecho de mayorías y minorías a deliberar democráticamente? ¿Se conocía el proyecto o la iniciativa con antelación y hubo discusión? 2, ¿se respetaron las reglas de votación? Y 3, ¿se dio la publicidad requerida?
En el caso concreto que estamos analizando, y no voy a meterme ya a las cuestiones fácticas porque ya el ministro ponente, la ministra y ministros que me antecedieron en el uso de la palabra fueron ya muy explícitos en las circunstancias concretas, me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. La iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente. No hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes y tampoco tenemos constancia de que haya sido del conocimiento de las diputadas y diputados con la antelación necesaria para conocer a cabalidad su contenido y poderse posicionar y discutir. Para mí, ahí está el meollo del asunto con lo que acaba de decir aquí el ministro de Justicia, Arturo Saldívar, quien en apariencia es un transformador y hoy da un revés muy grande donde dice que la reforma del Plan B se discutió en un día, que no hay con antelación evidencias de que se les entregó a cada uno de ellos lo que decía el Plan B, el proyecto del Plan B, y que se votó en el mismo día, Vittorio, y que eso es una violación muy grande al proceso y que por lo tanto que él se echa para atrás. Fíjate, Carlos, que él entró en el nado sincronizado definitivamente. Lo que se juzgó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue una reforma del Plan B, porque ni siquiera entraron al tema del Plan B. Únicamente discutieron el procedimiento llevado a cabo en otro poder de la República, que es ahora sí que la Cámara de Diputados, lo que es el poder legislativo, Carlos. Poder legislativo. Entonces, ellos son otro poder de la República, Carlos. Ellos no tienen por qué estar discutiendo lo que se lleva a cabo dentro del otro poder. Lo que sí es que se agarraron, repito, de denuncias que hicieron algunos partidos políticos, y como ya sabemos que la mayoría de ellos tiene intereses o tiene lealtades con los partidos políticos del PRIAN-RD y MC, de ahí se agarraron, Carlos. Pero desgraciadamente no cumplieron con lo que debieron haber hecho al analizar el Plan B, porque no quisieron darle entrada definitivamente. Creo que esto, Carlos, los evidencia, los exhibe de cuerpo completo, de que definitivamente no son más que enemigos del pueblo, de la Cuarta y de Andrés Manuel. Pues vamos a ver las repercusiones que se dieron con diferentes entes políticos, Víctor, a través de los medios de comunicación, en los cuales el primero es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vittorio, que nos manda decir: por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, la Corte declara la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 22-23, que modifica las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas, las cuales, Víctor, queda claro que no se discutieron, como dices tú, de fondo cada una de las reformas. Se discutió la forma en que se discutió, no el fondo, cada una de ellas, que es el espíritu de cambio para la democracia de aquí de México. Se fueron por la tangente, Vittorio, y no quisieron agarrar el toro por los cuernos. Se salieron por las barandillas, Víctor, y salieron corriendo como viles cobardes. ¿Qué dice Lorencito Córdoba, Vittorio? Dice: en un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 9 votos, determinó que la primera parte del Plan B
se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte, Carlos, porque la primera pues es sustento de la segunda. Que por lo tanto, Víctor, sí tenemos que darle un estirón de orejas a los dirigentes del Poder Legislativo, entre ellos Nacho Mier, Víctor, Ricardo Monreal en la de senadores. ¿Cómo es posible que se les haya pasado esto? Cualquier pretexto es bueno para echarles para atrás su reforma. Y se les ponen de pechito también, Víctor, pues hay que darle un estirón de orejas. Señor Lorencito Córdoba, poca calidad moral tienes para estarnos diciendo y hablando de democracia. Por eso te han gritado en los diferentes foros que te has puesto. Dice Hipólito Aventurero, que nos hace una aportación, muchas gracias. Charlie Don Víctor, pienso que se debe promover el voto masivo a la coalición de Morena, PT y Verde y explicar el por qué se debe ser solo Morena. Ahorita vamos a ver eso más adelantito, dando chance, porque Adán, aquí lo tenemos, es más, Adán Augusto nos habla al respecto. Okay. Urbano Cervantes dice, muchas gracias Urbano por tu aportación, dice, la culpa de la porquería de la Corte es que AMLO, por no haber hecho lo que hizo Zedillo, si lo hubiera hecho ya la mayoría lo habían apoyado, pero no quiso. Sí va a haber autoritario, es lo que menos Andrés Manuel quiere verse si hace eso. ¿Qué dice Adán Augusto, Vittorio? Dice Adán Augusto, pero si me permites un poquito antes, por lo que decía Urbano Cervantes o Hipólito. Hipólito, que debería ser todo Morena. También hay limitaciones, no puede ser todo Morena. El INE está obligado a que si queda como legisladores de un solo partido, ellos los quitan. Van a buscar la manera de que quede mitad y mitad, es decir, que se distribuyan, y aún siendo de Morena, pasarían a ser de los otros partidos políticos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para poder distribuir nuestro voto en las próximas elecciones, tanto con Morena como con el Verde o como con quien vayamos compitiendo, porque de otra manera, de todos modos, nos los tumban, Dice Adán Augusto López, dice, el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Hay que ir al plan C en las urnas. Y a eso se refería Víctor en este momento, Hipólito, el plan C en las urnas. ¿Cuál es el plan C en las urnas? Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, para hacer también lo de la reforma esta que acaba de pasar, Vittorio. De que la Suprema... Electoral. No, que la Guardia Nacional la administre la Sedena, que le dieron un revés también los de la Suprema Corte. Víctor recuerda muy bien hace 15 días que el presidente dijo, va al plan C. Todos debemos de votar por la coalición de Juntos Seguiremos Haciendo Historia en el 2024. Debemos de tener ahora sí las 2/3 partes del Congreso para poderle hacer modificaciones a la ley. Ese es el plan C que dice Adán Augusto y que decía Víctor. 50% de morenistas, porque no se puede más del 50%, la ley lo dice, pero sí le tienen que aflojar al PT ciertos números y al Partido Verde, para que con esos 3 partidos se llegue a la mayoría relativa, no a la mayoría calificada, no a la relativa. Se tiene que llegar a 66% y más, un poco más. Ya teniendo más del 66%, llegando al 67%, ahora sí se le pueden hacer reformas a la Constitución sin ayuda del PAN, ni del PRI, ni del MC. Así que 2024 no se le olvide, carro completo, pero no solo con Morena, porque la ley no lo permite, nomás le permite el 50%. El otro 14% lo debemos de obtener a través, que no se le olvide, a través del Partido del Trabajo y a través del Partido Verde. Por lo tanto, Mario Delgado va a tener que aflojar muchas diputaciones, las cuales no quiso hacerlo en el 2021.
y por eso no tenemos la mayoría en el Congreso, porque Mario Delgado se cegó, no quiso escuchar. Gerardo Fernández Noroña lo dijo en infinidad de veces a través de su medio de comunicación, que ahorita empieza en un momento más, lo dijo: estás cometiendo un gravísimo error, suéltale diputaciones a varios, los del Partido del Trabajo y Partido Verde, para poder hacer modificaciones, pero no, agarró la mayoría. Por cierto, el diputado Gerardo, por el distrito que fue allá en Iztapalapa, ya le andaba poniendo a un rival de Morena y decía: gravísimo error, ¿por qué me pones a uno? Déjame aquí solo ganar por el PT y así tenemos más posibilidades de... Pero lo cegaron. La soberbia, no sé qué, que anda cometiendo errores como lo anda haciendo allá en Coahuila. Sí. Pero, Vittorio, adelante. Pues aquí Gerardo Fernández Noroña ambición. Le contesta, espérame. Aquí Gerardo Fernández Noroña le contesta así a Lorenzo Córdoba de lo que leíste, le dice: ¿qué novedad? Adelante, Vittorio. Bueno, se vio demasiado ambicioso, pero también un poquito ignorante Mario Delgado, cuando se pone en esas actitudes a las que tú le llamas arrogante. Creo que le faltó pericia política, le faltó conocimiento, Carlos, porque bien las condiciones estaban como para que se diera la mayoría prácticamente calificada si él hubiera tenido esa sensibilidad política o ese conocimiento político que se requiere y no hubiera cerrado los oídos a la petición que le hacían aquellos que ya tienen un colmillo muy retorcido, Carlos. Pues ahí ve a Citlali Hernández, otra transformadora, Víctor, senadora, que de repente entra en el denuesto constante de esta Lili Telles, tristemente, y del señor Salinas Pliego, par de sinvergüenzas estos. Y Citlali Hernández dice: declararon inconstitucional la primera parte del Plan B, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. El ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán y le acompañó el voto de 8 ministros de la Suprema Corte. No discutieron de fondo, y lo que ya platicábamos, el contenido de las reformas. Se quedaron en la forma, alegando fallas al procedimiento legislativo, haber dispensado trámites al considerarse de obvia y urgente resolución. Los promoventes fueron diputados del MACPRIAN. Si no quieren legislar, van a llevar a todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores. ¿Qué trata de decir aquí al final, Citlali? Ya no están dispuestos, Carlos, tanto el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano ya no están dispuestos a legislar porque sabe que todas las van a perder. Entonces van a estar buscando excusas o pretextos para que las decisiones se tomen, las decisiones finales se tomen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo han venido haciendo durante los últimos tiempos, Carlos, porque ellos no tienen mayoría, ellos no tienen posibilidades de tener a la planadora que constituye ahorita Morena, el PT y el Verde, sino que le dejan todo el tiro a la Suprema Corte, sabiendo que ahí tienen ahora sí que a su gente, sí, a la gente que los hace fuerte, a los mayores defensores de los hipócritas, oligarcas y pseudopolíticos de México, Carlos. En pocas palabras, ¿qué caso tiene legislar, como dice Citlali y Víctor, si todo lo van a judicializar allá y aquellos, como están de su lado, van a decir que no? ¿Qué caso tiene estar discutiendo ahí en la Cámara, Víctor? Si todo va a ir para allá, sino lo que no pueden ganar por la vía democrática, Víctor, lo quieren hacer por la vía judicial. Entonces, ¿en qué país estamos? En Perú, donde también se comunican de esa manera, donde se las gastan de esa. Vittorio, pues ¿qué caso tiene pues estar ahí gastando saliva? Si cualquier detalle, Víctor,
cualquier detalle lo van a hacer pinol esta bola de sinvergüenzas, Vittorio. Es que desgraciadamente, Carlos, perdimos a los políticos tradicionales, perdimos a los verdaderos políticos. Lo único que tenemos ahorita dentro de la oposición, Carlos, es, perdóname la expresión, pero es miércoles. Todos unas finísimas ratas que tienen un historial que todos sabemos, van en contra del pueblo. De todas van en contra del pueblo. Cualquier situación que surge por parte de Morena, el PT o el Verde, para beneficiar al pueblo de México, ellos han de ir en contra. Son negacionistas casi profesionales, Carlos. Pues vamos a escuchar ahora sí una de las que votó a favor de que sí se quede la reforma del Plan B, Víctor. Vamos a ver. Yasmín, creo que fue la única consciente y objetiva, Carlos. Vamos a ver qué dijo en su momento, Vittorio, ¿sí? Para ver la realidad de Yasmín. Vamos a ver qué. Digo, ya vimos a Arturo Saldívar, que supuestamente es transformador, y nos dio un revés. Tiene argumentos, que todo fue hecho al calor, al vapor, y que no se discutió como debería de ser. Vamos a ver qué dice aquí. Es hora de que el Tribunal Pleno no pronunciara un verdadero estudio del fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Bueno, pues ya escuchaste a la ministra de la Suprema Corte, a Yasmín Esquivel, Vittorio. Así es. Pues ella también deduce lo mismo, dice, ¿y cuándo vamos a discutir el fondo? Porque nada más está discutiendo la forma y todos están echándola para abajo por eso. ¿Y cuándo vamos a discutir lo que dice los cambios y modifican ahí la ley, Vittorio? ¿Qué es lo que le interesa al pueblo? Como dice Yasmín. Y efectivamente, Carlos, van a tratar de tirarla, van a tratar de aventarla al basurero, porque no están a favor de que se mejore la condición ni electoral, ni legal, ni absolutamente de ninguna forma, Carlos. Pero lo que sí es que, bueno, pues ellos están como protectores de los intereses de sus dueños, Carlos. Bueno, pues esta es la realidad. Abraham Mendieta dice lo mismo, la Suprema Corte se gana el aplauso de una mini burbuja tuitera, mientras recoge el desprecio de millones de mexicanos hartos de verlos defender los privilegios del viejo régimen. Son ellos los que atentan contra las instituciones con el descrédito que les generan, dice por ahí Abraham Mendieta, Vittorio. Pues esta es la situación que se da en estos momentos.